Con Jorge Giacobbe, hijo en línea, es analista político. Hola Jorge, Nico Giacobbe, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No habíamos hablado este año todavía, ¿no? Todavía no. Así que tenés muchísimo para decirnos. ¿Cómo ves que viene viniendo el gobierno de Macri? Mira, yo te puedo contar más bien lo que la gente cree de eso, ¿no? Y después darte, si querés, mi opinión personal. Dale. Son dos cosas quizás diferentes. Hay una opinión pública, nosotros estamos midiendo parcialmente, Nico, estamos tomando registro de algunas provincias, de algunos municipios en particular, con lo cual tenemos todavía datos que no son enteramente nacionales, pero hay tendencias que son firmes. Hay una opinión pública argentina que está todavía en la etapa de idealización del macrismo, que todavía está contenta o agradecida de que el macrismo fue la herramienta para sacarse de encima al monstruo que agobiaba a una parte importante de la población, que era el kirchnerismo. Sí. Entonces eso protege la primer parte, el primer tiempo de la relación, y genera de alguna manera un holograma entre la persona que está mirando y la realidad, que a veces está a mucha distancia de la realidad y a veces está a poquita distancia de la realidad, pero que no es la realidad. Sí. Este proceso de idealización no es algo que tenga que ver con el macrismo, es algo que beneficia a todos los gobiernos y es algo que hacemos los seres humanos en general cuando necesitamos ver lo que queremos ver. ¿Eso sería la raíz de las famosas lunas de miel, digamos, en relación con los gobiernos, el momento iniciático de los gobiernos? Claro que la parábola, digamos, o el ejemplo de la luna de miel no es loca, Nico, porque es un lindo ejemplo. Cuando los seres humanos iniciamos una pareja, los primeros 3 o 6 meses, nuestra pareja es perfecta, nuestra suegra es maravillosa, nuestro suegro es interesantísimo, no importa que sea de otro cuadro, los hermanos de la mujer son maravillosos. Bueno, 6 meses después ya la cosa empieza a cambiar y 1 año y medio después vos ya estás viendo la realidad. Claro. Y después la realidad te la bancás o no te la bancás. Pero lo que hay en el inicio es una construcción que es absolutamente personal de querer ver o de ver lo que uno quiere ver. Sí. Bueno, eso te pasará a vos, que tenés una matriz crítica también. O sea, a los que somos críticos nos es muy incómodo o muy doloroso porque es un montón de gente en esa, digamos. Y nuestro campo de enunciación se achica sensiblemente, porque uno no puede decir lo que tu audiencia no está en capacidad de escuchar o no quiere escuchar ahora. Bueno, en este proceso de idealización, volvamos al ejemplo cotidiano y cómico. Si en ese momento de la relación un amigo tuyo viene y te dice, mira, tu chica te está cagando, te peleas con el amigo, claro. Claro, el que vuela es el amigo. Sí, 1 año y medio después no lo sé. Entonces lo que está pasando es esto. Entonces, lo que estamos registrando son valores de valoración de la confianza sobre la gestión de Mauricio Macri, que son muy altos, y sobre Vidal ni te cuento, sobre Vidal en la provincia de Buenos Aires más que sobre Macri en lo nacional. Te diría que lo necesita. Claro, exactamente, lo necesita porque hay, digamos, el primer tiempo de un gobierno que se tiene que acomodar y sacarse de encima a un gobierno muy bravo, o un aparato muy bravo como el del kirchnerismo, eso es absolutamente necesario, pero después en algún momento la espuma va a bajar y se va a acomodar. Ahora, ni con una cosa es que se acomode en 40 puntos de imagen positiva para un presidente, que es mucho. Es mucho. Y otra cosa es que se acomode en 20, claro, que es poco, ¿no? Eso lo iremos viendo porque va a tener que ver con las habilidades del macrismo para lo comunicacional, las habilidades del macrismo para lo político y las circunstancias que no dependen de ellos, digamos, la administración del conflicto, ¿no? Sí. No sé si notaste, yo supongo que sí, que había en la sociedad, por ejemplo, una demanda muy claramente planteada respecto de que se persigan los casos de corrupción, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno cae en la cuenta de eso, a los 15 minutos empiezan a aparecer en Clarín y en La Nación notas sobre la cantidad de funcionarios que por obra no de Macri, sino de la justicia, que es independiente en este gobierno, empiezan a ser procesados, ¿no? O ahora lo de Cunitas, de cómo que decís, digo, en referencia a la habilidad del gobierno para mantener eso ahí, a algunos mensajes que está tomando. Sí, pero la habilidad de un gobierno es la capacidad de operación que le da la opinión pública. Claro. Durante el gobierno de Kirchner, cuando la opinión pública creía que el kirchnerismo nos llevaba para algún lado mejor, digamos, acordate que sueños compartidos no le importó a nadie. Y la información estaba. Cuando el gobierno ya estaba desgastado y la gente estaba enojada por un montón de situaciones, muchas de ellas de lo económico, muchas de ellas de la forma, entonces Chicones sí le hizo daño, ¿no? Y eran lo mismo. Hay momentos donde a los gobiernos les entran balas y hay momentos donde no les entran balas. En los momentos donde no les entran balas es porque la gente dice, bueno,
si a mí no me importan las marchas de este tigre, si este tigre me lleva para algún lado. Claro. Che, vos sabés que estaba pensando, hay una especie de paradoja tremendo, porque se necesita esa idealización, casi esa idolatría, digamos, al principio, para el gobierno poder ganar, como vos decís, capacidad de acción, para hacer cosas que no le van a gustar a la opinión pública y probablemente rompan esa idealización. Ahí hay un círculo medio feo. Se tiende a pensar dos cosas, que el gobierno necesita o le sirve esa idealización para las primeras noticias malas, ¿no? Sí. Y también se tiende a pensar que es bueno para controlar el poder frente a el esquema que acaba de salir, que todavía conserva lugares de poder, ¿no? Uh-huh. Yo de la última descreo bastante, porque el kirchnerismo me parece que es un proceso absolutamente terminado. Uh-huh. Digo, es un proceso terminado antes de las elecciones. El kirchnerismo, recordemos que no tuvo candidato a presidente. Tal cual, en algún lugar se autoterminó, se autoextinguió, después habrá que ver por qué. Bueno, el porqué es bastante fácil, Nico, porque querían perder la elección, por eso hicieron todo para que ganara Macri, ¿no? Bueno, eso es algo a lo que yo no llego a convencerme, no puedo creer queriendo perder la elección si pasaban al llano y podían ir presos, o algo pasó en el medio. Bueno, hay gente que cree en cosas que son absolutamente incomprobables, claro, que no creen en este tipo de cosas que de alguna manera son contrastables porque la información está. Ajá. El kirchnerismo armó listas con el tren fantasma para perder, para organizar a toda la gente, Aníbal Fernández, Sala, digamos, para... Que eso fue así, pero te lo firmo, ¿eh? El tema es que no creo que ella supiese que es el tren fantasma. Sí, estaba enamorado de su tren fantasma, estaba enamorado de los monstruitos. No, pero que fueran sus amigos y que fuera su gente de confianza no quiere decir que ella fuera lo suficientemente inoperante como para que con eso iba a ganar la elección. Me parece que no. Digo, yo tengo mis amigos, Nico, y mirándolos sinceramente, algunos se los puedo presentar a mi familia y otros no. Claro. Tal y los quiero a todos por igual, ¿no? No a todos se los presentarías a tu hermana, si tenés. Claro, exacto. Eso está claro. Hoy estamos con la luna de miel y los amores, ¿viste? Pero... Che, Jorge, la última vez que hablamos me decías que la sociedad no estaba en conciencia de la crisis económica que había, y que eso explicaba un poco el matiz al respecto de el discurso de campaña también de Cambiemos. Ahora el gobierno está pidiendo esfuerzos y veo que no está explicando tan claramente el por qué. ¿Es porque la sociedad sigue sin tener esa conciencia o ahora la tiene un poco más? No, sigue sin tener una conciencia de crisis económica. Lo que está viendo la opinión pública es una inflación enorme, que es la que está sintiendo en el bolsillo todos los días, y digamos, ahora lo que voy a empezar a medir es si la opinión pública cree que el gobierno está en condiciones o no de dominar esa inflación. Claro. Bueno. ¿No? Pero estamos hablando de una cosa muy puntual, una cosa que es una de las partes de una crisis económica, ¿no? ¿Qué pasa? Que es la inflación. ¿Qué pasa, Jorge, cuando... Perdóname, la gente no se da cuenta, Nico, que el kirchnerismo fue lo que fue con la soja al precio que estaba y con el petróleo al precio que estaba. Ahí vamos, eso no lo sabe todavía. Claro, porque no se da cuenta o porque... O sea que dilapidó por lo menos por ineficacia o ineficiencia un momento, el momento de la Argentina en los últimos años. Por impericia o por corrupción o por las dos cosas, ¿eso no lo sabe? Exactamente. Es dramático. Pero digo, si uno asume esa información y lo traslada a su vida cotidiana, una pareja se tiene que sentar en el living de la casa una noche después de que los chicos se durmieron y decir, bueno, gorda, mirá, vamos a pasar a ganar el 30% de lo que ganábamos el año pasado. Entonces vos te das cuenta perfectamente que los problemas que vas a tener son otros, que vos vas a tener que administrar una sabana que es absolutamente corta. Sí. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué pasaba cuando en el top 10 de preocupaciones de la sociedad, la seguridad pasa a un segundo plano en relación con la inflación? Eso viene atado al miedo a que no te alcance la plata o a perder el trabajo. Digo, ahí cambian muchas cosas, eso retensa muchas cosas, ¿o no? Sí, hay muchas cosas que están ligadas, ¿no? Porque la inflación también es una parte de la inseguridad personal. No es la inseguridad de que te cañones en un semáforo. Pero no es la que te contestan cuando te dicen estoy con el problema de la inseguridad, están pensando en el robo y en el asesinato. Exactamente, y eso sí está sobre las preocupaciones respecto de la gestión del gobierno nacional, no sobre los municipios, donde la gente ya entiende que la principal demanda es la de la seguridad. Lo que quiero decir, a un gobierno, ese cambio en las preocupaciones de la sociedad le resta margen de maniobra, porque la gente está mucho más pendiente que el de la inseguridad, aunque la inseguridad sea un tema basal, porque ahí está la vida. Sí.
También la inseguridad crece en función de este nuevo actor, que no es para nada nuevo, es nuevo a los ojos de la opinión pública, que es el narcotráfico. Sí, sí. ¿No? Digo que va a ser como el gran problema de la Argentina de los próximos 25 años, y la sociedad recién ahora se empieza a despertar a este tema. Contigo lo hemos hablado miles de veces. Sí. Esta cuestión de gradualismo que tanto se le critica desde algunos sectores a la gestión de Mauricio Macri, básicamente a la de su ministro de Finanzas, Prat Gay, tiene que ver con esto, con lo que saben que la gente está dispuesta a bancar, o suponés que es una cuestión de concepción y de diagnóstico económico puramente, ¿se entiende? Sí, mira, y hay una diferencia, hay un gap enorme entre los especialistas y la opinión pública en general. ¿Por qué? Porque los especialistas discuten frente a las cámaras de temas que la opinión pública, entre comillas, te lo voy a decir esto para que no suene feo, no está en capacidad de comprender, porque no tenemos las herramientas. Es como si vos me explicaras a mí cómo funciona un reactor nuclear. Porque no es especialista de eso, claro. Exacto. Bueno, pero sin embargo, los argentinos tendemos a opinar de cualquier cosa, ¿no? Y somos ministros de Economía y directores técnicos de la selección y demás, entonces asumimos posiciones respecto de qué es lo que debería hacer un gobierno sin tener los datos, digamos, teniendo 3 o 4 eslóganes, ¿no? Entonces pensamos de esa manera, pensamos con eslóganes. Entonces hay un desentendimiento entre el que trata de informar, que son varios y que tienen opiniones diversas, y los que tratan de recibir esa información, que construyen lo que pueden. Entonces, ¿cuánto la gente puede bancar? Y eso es, te diría, eso es indeterminable, digamos, más probable que yo cierre la lotería que te pueda responder esa pregunta. Pero lo deben tener mapeado. Fíjate ahí, otra vez la misma pregunta, ¿no? Sobre si crees que obedece a una cuestión de lo que saben que piensa la opinión pública, ¿no? La voltereta que acaban de dar con el INDEC. Primero te dicen el camino de la normalidad es espinoso y lo vamos a recorrer, y son 6 u 8 meses para el primer índice. Después dan 1000 razones para volver de eso, y es tan contundente el mensaje que tienen que dar que te echan a la evacua. Claro, pero está bien, pero... ¿Por qué es eso? La discusión por el INDEC, que es una discusión que tiene que ver con qué valor nosotros le damos a las instituciones, sí, es una discusión que se convierte de segundo orden cuando a la gente le afecta el bolsillo. Ahí vamos, si está mal el bolsillo, a la gente no le importa si le mentís con la inflación, si no le mentís, si los índices son buenos, solucioname el problema. ¿Ves? Eso pasa cuando lo económico pasa al primer plano y no está la inseguridad. De la misma manera que lo que hablábamos de la honestidad. Claro. Cuando estamos bien, la deshonestidad o la corrupción importa menos. Bueno, cuando estamos mal, entonces nos empieza a molestar absolutamente todo. Sí, todo. Claro, ¿Cómo ves la cosa vos, Jorge? Mira, yo creo que hay un gobierno que está pudiendo hacer lo que se puede hacer en los primeros momentos, que son medidas de índole simbólico, ¿no? Es decir, el PRO está tratando de ser fiel en algunas cosas a las propuestas de campaña. Sí, eso está claro. Ok, está tratando de mantener a su público más aguerrido y más enojado con el kirchnerismo, haciendo todo lo que tiene que hacer para que el kirchnerismo sufra todo lo que pueda sufrir, digamos, para ser elegante en ese sentido. Pero que es imposible de contentar. Esa es la parte del público que yo creo que ellos mismos saben que es imposible de contentar, porque todos no lo van a hacer. Exacto. Me parece que no está enjuiciada Cristina Fernández de Kirchner, digamos. Bueno, tal cual. Me parece que hay un paño de confianza que permitió que liberaran, por ejemplo, el cepo y el dólar no se moviera. Hay una cuestión con los empresarios de desconexión que tuvo que ver con esta cuestión de los precios que le salió rara. Me parece que el gobierno enciende el parquímetro, ¿me entendés? Y le empiezan a caer las fichas ahora, sobre fines de febrero, claro, si las clases empiezan o no. Y claro, y eso tengo que comprar los útiles claro. No, y además si eso complica o no complica la vida cotidiana de las personas. Sí. Nico, 2 personas, una familia, los 2 laburan, pueden mandar al chico al colegio, tienen que hacer malabares para dejarlos con alguien, digamos, esas cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Entonces, el gobierno se va a convertir a partir de marzo en un estorbo para la vida cotidiana, o no se va a convertir en un estorbo para la vida cotidiana, o va a ser maravilloso para la vida cotidiana. Y eso arranca a partir de marzo. Bueno, ahora lo que hemos visto son cuestiones simbólicas. Ahí nos acabas de regalar un termómetro increíble, lo vamos a usar un montón. Claro, no, está muy bueno, y volveremos a hablar porque ahora se me acaba el tiempo, en una semana, para ver cómo viene la vida cotidiana y el gobierno. ¿Vale? Bueno, dale, cuando quieras. Abrazo grande.
Un abrazo. Era Jorge Giacobbe, hijo, analista político.